habéis oído suspirar. No tardaré en morir. Y mi arte morirá conmigo. Solo me llorarán mis gallinas y mis ocas. Voy a confiaros unas arias capaces de resucitar a los muertos. Venid. Necesitamos beber algo. También es menester que vayamos a buscar la viola de mi difunta hija. Madeleine, os haré escuchar la tumba de los lamentos. Aún no he encontrado entre mis alumnos un oído digno de escucharla. Vos me acompañaréis. Bienvenidos a La Teoría de la Mente. Y bienvenidos a un programa más de La Teoría de la Mente, el podcast dedicado a que cada vez se conozcan mejor fuera los temas que tratamos aquí dentro en la consulta. Psicólogos, psiquiatras, investigadores y pacientes nos hemos unido para reflexionar y tratar de conocer mejor este misterioso mundo de la mente. Hablaremos, no en este caso, pero a veces, muchas veces hablamos de ansiedad también y de sus trastornos. Somos miembros de Amadag y del Centro de Estudios para la Ansiedad. Para contactar con nosotros, hacedlo en el 91-119-8157, 91-119-8157. También podéis escribirnos a info@amadag.com o descargaros nuestra aplicación para iOS y Android que llamamos La Teoría de la Mente, que por cierto también hemos abierto página web. Como siempre, agradeceros vuestro apoyo en iVoox y vuestras estrellas en iTunes. Y en el programa de hoy hablamos de música con dos fabulosos investigadores del cerebro, Emiliano Brunner y Antoni Bulbena. Acompañadnos, por lo tanto, por los sonidos de las quenas, las guitarras, los bandoneones y los mirlos para tratar de poner un poco más de luz a este misterio que es la música y cómo nuestro cerebro interacciona con ella. La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo, decía Platón. Y aquí estamos, en un programa más de La Teoría de la Mente. Estamos todavía calentando motores, aún cogiendo velocidad, pero estamos tan contentos de estar otra vez con vosotros. Y esta vez para hablar de música y cerebro, de la mano de dos invitados de excepción. Tenemos de un lado a un psiquiatra multifacético conocido por sus originales estudios, que ya ha estado con nosotros en un programa anterior, donde nos explicó la relación entre la genética y los trastornos de ansiedad. Antoni Bulbena, muy buenas noches. Buenas noches. Y también contamos con la colaboración de Emiliano Brunner, que es paleoneurobiólogo en el Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana y es profesor adjunto en el Centro de Arqueología Cognitiva de la Universidad de Colorado. Es autor de varios blogs como kenantropía.com y os dejaremos datos también en las notas del programa. Pues muy buenas noches, Emiliano. Buenas noches a todos. Bueno, pues ambos no solamente son unos brillantes investigadores, sino que además son unos estupendos músicos. Y hoy vamos a tener un menú único, no va a haber entrantes ni postres como tenemos a veces, sino que esta vez vamos a hablar, esto va a ser, plato de primero, de segundo y de postre. Y va a ser más que contundente porque vamos a hablar de música y de cerebro. Bueno, y antes de entrar en materia, que no me puedo resistir un poco a preguntaros también en qué estáis ahora. Bueno, Antonio, yo sé que si tú has estado de viaje ahora en Estados Unidos, ¿no? Y en Argentina. Y también sí, estuve en Argentina y hablando de ansiedad y
y disfrutando de la música argentina. Y en Estados Unidos estoy hablando también de ansiedad y de aspectos del tejido conectivo que ya hablé en otro programa de la genética. O sea que, bueno, aprendiendo más que enseñando. Aprendiendo. Sí, pero bueno, ya sabéis, por lo menos los oyentes ya estaban, y además que fue un programa muy comentado también, que les gustó mucho. De hecho, había incluso gente que ya te conocía y me escribió también, que ya te conocía de haber estado también en consulta contigo, y vamos, que estupendos. O sea que estaban muy contentos, tengo que decir. Y Emiliano, bueno, no sé si puedes contarnos en qué estás ahora, cuál es tu proyecto de investigación más reciente y bueno, ¿dónde te encuentras? Yo me ocupo de evolución del cerebro y evolución humana y antropología evolutiva, neuroanatomía evolutiva. Trabajo desde muchos años en los lóbulos parietales del cerebro. Ahora estoy trabajando desde mucho tiempo en el precúneo, que es un área particularmente importante para toda la integración visoespacial. Y aparte de esto, también tengo muchas líneas de investigación sobre temas vasculares, siempre asociados a temas de evolución cerebral, cráneo, cerebro y flujos vasculares. Uh-huh. Y recientemente, considerando que realmente los temas sobre integración visoespacial están dando frutos interesantes, sí que hemos abierto también un par de líneas de investigación en cognición, y precisamente sobre integración visoespacial. Qué interesante, por Dios. Bueno, tampoco podemos olvidar que aparte de vuestro labor, vuestra faceta como investigadores, sois músicos y bueno, cada uno a su manera, pero sí que, bueno, que me habléis un poquito de qué instrumentos tocáis o en qué estáis en esa faceta musical. Bueno, pues sí, lo que yo interpreto es la guitarra clásica. Cuando era, digamos, más cerca de ser un MIR, pues entonces cantaba y tocaba en un conjunto, y luego ya con la edad y con las guardias ya esta faceta social maravillosa de la música, con todo el equipo y en fin, haciendo voces nocturnas en las guardias, pues ya me tuve que pasar a la guitarra clásica, que pues me permite mantener no solamente la actividad, digamos, lúdica, sino también neuropsicológica, porque es curioso cuando, en mi caso, que no soy músico de formación, cuando tengo que aprender de memoria todas las piezas, yo noto claramente cuando interpreto, aparte de gozar mucho, pensar mucho, pues mejora mucho la memoria. Cuando uno tiene una edad, pues aprecia mucho estas mejoras. O sea que gracias a la música por eso. Pero lo que ahora más interpreto es la música clásica y, bueno, lo que modestamente uno puede tocar ya casi de madrugada. Bueno, tú, Emiliano, yo sé que estás ahí con varios instrumentos, ¿no? Tú debes ser multiinstrumentista. Sí. Bueno, digamos que la guitarra ha sido el instrumento que siempre ha estado allí, ha seguido ahí. Llevo más de 30 años estudiando guitarra. Y he estado el instrumento que me ha acompañado a lo largo, digamos, de toda mi vida. Pero luego sí, he estado muchos años en una academia de jazz con el bajo eléctrico, el piano. Luego he tocado digamos, unos años, pasé a la música étnica con el didgeridoo australiano, las percusiones. Y ahora llevo 8 años con las flautas, sobre todo las flautas de bambú y en particular las flautas sudamericanas, las quenas. De hecho, el blog de música se llama Quenántropo porque viene de quena y de antropología. Y en los últimos años a toda esta orquesta se ha añadido un instrumento realmente muy peculiar que es el ukelele. Ay. Con lo cual, digamos, a esa altura la guitarra, el ukelele y la quena son los 3 instrumentos a los que dedico más tiempo. Bueno, a mí me encanta el ukelele. Me gusta un montón. Bueno, pues para abrir el programa y en un acto un poco de amor musical, pues os había pedido que eligieseis una canción también que haya sido importante en vuestras vidas, o bien porque os haya servido de banda sonora para un momento especial o porque os hizo descubrir algo, bueno, por lo que sea. Y si os pediría un poco que también me explicaseis la razón de vuestra elección. Entonces, si os parece, vamos primero con una de las piezas. La primera vamos a coger la
la pieza de Antonio, que ha elegido. Bueno, si queréis la ponemos y luego la comentamos. Thank you. Thank you. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you're only waiting for this moment to rise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you're only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly into the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you're only waiting for this moment to rise. Blackbird fly, blackbird fly into the light of a dark black night. Well, blackbird singing in the dead of night. Won't you take these sunken eyes and learn to see all your life? You're only waiting for this moment to be free. You're only waiting for this moment to be free. You're only waiting for this moment to be free. Bueno, Blackbird, Sir Paul McCartney, ¿qué nos cuenta esta historia? Pues bueno, es una pieza que tiene una de guitarra muy sencilla, pero como las grandes piezas son no simples sino sencillas. Y claro, el hecho de poderla interpretar a la vez que escuchar y alguna vez cuando tenía otra voz cantar, pues esto ya es un ejercicio que ha sido muy útil en muchos momentos de mi vida. Pero además, además de esta experiencia musical sencilla, clara, muy compartible, cuando además la letra es todo un canto para levantar momentos difíciles, para ser capaz de superar acontecimientos, entronca bien con gran parte de nuestra tarea profesional, que es pues, personas que a veces notan o sufren o padecen o padecemos las alas un poco rotas y queremos y debemos y estamos dispuestos a volver a volar, y cuando los ojos están un poquito hundidos, y pues con esta canción en el sentido de que anima a superarlo. Por tanto, la música y la letra pues permiten compartirlo, y a mí también compartir la vida musical con la vida real, y de hecho un elemento fundamental del ser humano es la superación feliz. Y ese es el secreto de esta canción, que como digo, como la gran, es muy sencilla. Es sencilla, insisto, no simple, muy sencilla. Bueno, a mí, vamos, es una, de hecho, os comentaba que sí que yo que también le doy un poco a la música, pues sí que estaba justamente con eso, porque estamos ahora haciendo una versión, bueno, varias versiones de los Beatles, y Blackbird fue, por supuesto, una de las que cogimos. Y es verdad, bueno, leyendo un poco sobre esto, de hecho hay un programa en La Teoría de la Mente que está dedicado a esta canción, a Blackbird, y habla un poco de cómo esta se tenía que ver con el momento en el que se estaba viviendo, que era el movimiento de los derechos civiles por aquel entonces, y cómo
un poco el mirlo, que es este pájaro, representaba también toda esa época de cambios y lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Pero vamos, una música muy, 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 vamos, a mí me encanta. Pues vamos contigo, Emiliano. Has cogido una que también para mí es una de mis debilidades. Vamos con ella. Astor Piazzolla. Oblivion. Increíble. Sí, sí. Un tema increíble. Yo personalmente creo que esto sea uno de los temas más grandes de la historia de nuestra música realmente. Pero lo he elegido también porque yo creo que es un caso muy peculiar, porque aparte la belleza de ese tema y el nivel increíble musical de Piazzolla, Piazzolla es un símbolo, ¿no? Afuera del tango, Piazzolla
representa la música del tango, la evolución del tango, la historia del tango. También dentro del mundo musical, Piazzolla representa exactamente las mismas cosas. Pero si vas, por ejemplo, en el mundo de la tradición del tango, del baile del tango, Piazzolla nunca ha llegado a convencer, nunca ha llegado a triunfar, ¿no? De hecho, yo confieso que soy un bailongo, tanguero y milonguero. Y en las milongas de baile no se escucha Piazzolla. Las milongas son un lugar donde el tango es algo extremadamente tradicional, ¿no? Y Piazzolla conocía perfectamente toda esta historia y en muchas entrevistas él siempre ha dicho: yo no he conseguido cambiar el tango porque el tango es una tradición y las tradiciones no se cambian. Entonces es un ejemplo increíble de cómo una misma música, una mismísima composición musical debe su éxito o su fracaso al contexto cultural, al contexto social en que esta combinación armónico, melódica y rítmica se percibe, ¿no? Con resultados que pueden ser hasta opuestos. Pues muy bien, brindemos por Piazzolla. Yo también que soy bastante fanático de él. Vamos allá al otro tema también que nos ocupa aquí, que es asetearos con unas cuantas preguntas. Vamos con las preguntas. La primera yo creo que es obligada, sería un poco si la música es una cuestión humana, o diríamos que también la música es apreciada por otras especies de animales, además de los humanos. ¿Quién empieza? Pues quizá el antropólogo, pero claro, el antropólogo es más de antros y lo otro es de animales. Si yo no es que sepa mucho, pero quizá si queréis alguna pequeña... Bueno, los animales notan cosas distintas y, por ejemplo, en fin, la percepción de tiempos y espacios es bastante distinta a la nuestra y lo de por ejemplo, que notan el tiempo, y una cosa que me dedico es a estudiar la meteorología, y realmente los animales tienen una mucha más habilidad para notar cosas que nosotros no notamos, el tsunami, etcétera. Pero quizá hay estudios en animales que no solamente influyen en su conducta, digamos, aparente, sino incluso morfológicamente. Y esto se ha estudiado, por ejemplo, en peces, tanto en las carpas como en las doradas. Se ve que especialmente las carpas, por ejemplo, si tienen luz no se reproducen igual, no crecen igual. Y la música tiene, y ha demostrado varias veces, la capacidad de revertir este efecto negativo de la luz en ellos. O sea que hay datos para decir esto, hay otros más, pero esto es un poco curioso. Y por ejemplo, un vicerrector de la universidad nos estuvimos comentando que él pues trabajó en esto y se vio que efectivamente, concretamente una pieza de Mozart, que es estas de las obras musicales, Klein Music, pues estas producían cambios morfológicos en la carcasa y en la composición bioquímica de estos animales. Por tanto, hay muchas cosas que no sabemos y cuando se estudian. Ahora, es obvio que un animal pues doméstico no nota igual la música que nosotros, pero que notan muchas cosas, seguro que es así. Valga como aperitivo, un poco de carpa y un poco de dorada para el aperitivo a la primera respuesta a tu pregunta. Vamos con ello. Bueno, Emiliano, ¿qué te parece? Bueno, hombre, sabemos que un ejemplo clásico en la naturaleza son los pájaros y sus cantos. A nivel de primates, por ejemplo, son muy conocidos los duetos amorosos de los gibones. Las parejas de gibones, el macho y la hembra, se llaman, se buscan, se comunican con cantos que son realmente, os invito a entrar en YouTube o en Internet y buscar los cantos de los gibones, son muy parecidos a duetos. Tanto que alguien ha hipotizado que esta forma de comunicar sexual puede haber sido algo relacionada con el origen del canto, de la música y tal y cual. Pero yo creo que no cabe ninguna duda si decimos que algo de tan complejo como lo que tenemos nosotros humanos con la música, no creo que se pueda comparar en otras especies animales.
Tenemos también los Que cantos de hecho las ballenas, ¿no? Darwin fue el que también dijo que el origen de la música era esta función amorosa, y era el origen de la música, y de hecho entonaba mucho con esta observación de los gibones, vaya. Pero puede ser, porque una de las cosas que hace la música es que nos llega más cerca del corazón que otras cosas, o nos lleva también. Hay que decir de todas formas que sabéis que las hipótesis sobre el origen evolutivo de la música son muchísimas, son realmente muchísimas, pero realmente no las podemos llamar hipótesis, las podemos llamar opiniones, porque es un tema que realmente sabemos no podemos entrar en ellos a nivel experimental o analítico, con lo cual no creo que realmente podemos llegar a conocer los mecanismos y las dinámicas asociados al origen de la música. Podemos conocer todo lo que está detrás de su biología, su psicología, pero no creo que podamos llegar con una suficiente certeza a conocer cuál ha sido la dinámica que ha originado lo que hoy en día llamamos proceso musical. Claro, con exactitud no tenemos esa conciencia. Vamos con la siguiente. Hay un estudio, no sé si lo conocéis, el de la revista Nature, sobre los iname. ¿Conocéis este estudio? Sí. Y vuelve a poner un poco en la palestra esta cuestión de si hay una tendencia innata por parte de nuestro cerebro para codificar la música según unos patrones. Para los que no sepáis de qué va este estudio, bueno, los iname son una tribu, me parece que es de la selva boliviana. Y bueno, lo que comentan es que bueno, estos apenas han tenido contacto con los patrones de música occidentales, es decir, digamos que es un pueblo entre comillas virgen, dentro de lo virgen que se puede ser en el siglo XXI. Pero bueno, parece ser que con él se han hecho una serie de estudios donde bueno, pues se intentaba medir si algunos patrones que para nosotros son familiares, por ejemplo, imaginar los acordes mayores o menores, para nosotros los acordes mayores, bueno, pues tienen como una forma de sentirse diferentes, tienen un sentido un poco más alegre, y el acorde menor, bueno, pues como sabéis, cuando tocamos en menor, pues para nosotros tiene otro tipo de connotación, más misteriosa, más quizá. Entonces, bueno, estaban viendo que aquellas cosas que a nosotros nos parecen diferentes, o sea, nos suenan o para nosotros son importantes, en ellos no tenían el mismo efecto. Es decir, nuestras formas también de armonía, de composición, nosotros solemos, por ejemplo, imaginaros un blues, ¿no? Pues un blues siempre tiene una cadencia determinada donde primero empieza en la tónica, va a su dominante, luego su dominante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué os ha parecido un poco este estudio? ¿Estamos naturalmente preparados para la música o sois más, o como han hecho estos autores, pensáis que es una cuestión más cultural que otra cosa? Bueno, yo te digo que el estudio sobre el Otsimane, digamos, ha tenido dos resultados. El primer resultado es que no tienen los mismos tipos de gustos que tenemos nosotros, pero el segundo resultado es que no tiene ninguno. Quiero decir, no le parecía ni bien ni mal ningún tipo de intervalos musicales, ¿no? Y esto porque la música tsiname tiene la particularidad que no tiene armonía, tiene solo melodía, con lo cual no tienen, digamos, no han tenido un entrenamiento que asocia ciertos tipos de música, como la estructurada en armonía, no la asocia a una emoción o a una decodífica de la señal, ¿no? Pero digamos que efectivamente este estudio lo que nos dice es que la cultura es importantísima, que el entrenamiento cultural es muy importante a la hora de orientar nuestros gustos musicales, pero esto ya lo sabíamos. Digamos que el estudio que acaban de publicar, la cosa más peculiar es que intenta cuantificar todo esto con una serie de test psicométricos o sea, intenta transformar este conocimiento, que ya teníamos, o sea, que hay una componente biológica y una componente cultural, lo intenta cuantificar. Esto creo que sea la parte más importante de este estudio, ¿no? Porque por el resto sabemos perfectamente que tenemos un sustrato biológico
que limita, selecciona patrones, o sea, selecciona lo que podemos y lo que no podemos hacer, pero luego evidentemente hay un recorrido cultural que dentro de estos patrones que la biología nos permite, nos orienta hacia un camino o hacia otro. Sabemos perfectamente que en música hay un componente estrictamente cultural, hablo del entorno social de nuestra historia, hay un componente estrictamente psicológico que está asociado con la persona, con las diferencias individuales, y luego hay evidentemente un componente de información y conocimiento que viene del estudio y del aprendizaje. Todos estos componentes son componentes que están asociados con la historia del individuo y se mueven dentro de patrones que, pero a su vez, están determinados de límites y vínculos de tipo biológico, sensorial y cognitivo. Uh-huh. En tu caso, Antonio, tú también estabas al tanto un poco de esta investigación. Bueno, a mí me parece que lo que ha comentado Emiliano es de hecho lo más saliente del estudio, pero también nos sitúa en las preferencias, ¿no? Y cuando efectivamente el modelo cultural, pues ya se ve, la música oriental es distinta de la música occidental. Si uno escucha ópera china, pues te das cuenta la forma de tocarlo es muy distinta. Pero es curioso cuando se hacen estudios, por ejemplo, en niños pequeños, incluso recién nacidos, se ve que en los primeros ensayos los niños siempre eligen mayormente la música consonante, digamos. Pero en cambio, a la que pasan varios estudios, varios ensayos, se ve que esta prioridad inicial de los primeros ensayos hacia la música consonante, la diferencia se va perdiendo respecto a la música no consonante o disonante. Y por lo tanto, pues ¿qué nos viene a decir? Que efectivamente el cerebro tiene una capacidad y una plasticidad para aprovechar este intercambio con el entorno ecológico, que es un sonido, y que por tanto está muy dispuesto, sobre todo a algunas edades, a adaptarse. Y por tanto esto es lo que nos encontramos también en nuestra práctica clínica, que la conjunción entre lo innato y lo adquirido, y le podemos poner incluso más elementos, la forma como uno tenga el crecimiento, como lo haya desarrollado, o sea, el modelo biopsicosocial, que es el que usamos siempre. Y por tanto, esta es la riqueza, el ser capaces de decidir con excesiva prematuridad si es o biológico o ambiental. Lo interesante es cómo estas dos dimensiones van uniéndose y van creciendo en la cultura. A veces esto es más complejo, pero es realmente como es. Y este estudio, de hecho, nos demuestra pues que en personas vírgenes en cuanto a aspecto cultural, o por lo menos distintas o no tan educadas, en cambio, tienen la capacidad de tener mucha mayor, digamos, receptividad a sonidos y a música que han oído. Este es nuestro cerebro. Bueno, ¿por qué la música? Sería la siguiente pregunta. ¿Y en qué medida? Bueno, antes estábamos hablando de los gibones y un poco cómo efectivamente podía tener una función efectivamente reproductora o que ayudase un poco a todos estos elementos reproductivos, pero ¿en qué medida creéis que nos ha ayudado como especie? Es decir, ¿cuáles han sido las claves que nos ha proporcionado la música a nosotros, a los humanos? Adelante, Emiliano. Bueno, hombre, de Atapuerca hasta ahora, ¿cómo han ido las flautas? A nivel evolutivo hay que decir una cosa, que muchas veces se habla de evolución cada vez que hay un cambio de un cierto tipo, pero como tú bien has mencionado, tú tienes un cambio evolutivo cuando hay un rasgo que mejora la reproducción. Mejora la reproducción quiere decir hacer más hijos, ¿no? Evidentemente, la selección natural no va a seleccionar un rasgo u otro. Lo que va a seleccionar es el conjunto. Y ahí es donde a menudo la asociación lineal entre carácter y éxito evolutivo puede fallar. Porque imagínate que todos los genes están relacionados entre ellos, los caracteres biológicos, anatómicos están relacionados entre ellos, y entre genes y caracteres biológicos a menudo no hay una relación lineal.
quizás un gene influye 10 caracteres o un carácter sufre la influencia de 100 genes. Con lo cual es una situación donde si mueves un elemento, se te mueven otros 50. Y lo que compra o no compra la selección, la evolución, no es el carácter individual, sino todo el conjunto. Entonces, ¿qué pasa? Primero, para que un carácter se seleccione positivamente, tiene que aumentar el número de hijos. Si no aumenta el número de hijos, la evolución ni se entera. Y segundo, tiene que estar dentro de un paquete que conviene en todas sus facetas, ¿no? Con lo cual es muy, muy difícil poder, a nivel evolutivo, reconocer que un carácter puede haber tenido todas estas cualidades y que ha sido seleccionado positivamente. Muchas veces nos olvidamos que las especies, nosotros siempre hablamos de nuestra inteligencia, nuestra capacidad tecnológica, nuestra capacidad, por ejemplo, cultural y musical. Nos olvidamos que las especies que han tenido más éxito evolutivo son las cucarachas y las medusas, y que no tenían mucha capacidad ni musical ni tecnológica, ¿no? Y si pensamos a nuestro género, el género humano, la especie que ha tenido más éxito ha sido Homo erectus, un ser que pues no tenía nuestra tecnología, no tenía probablemente ni nuestra música, pero ha sobrevivido a lo largo de 2 millones de años, cosa que nosotros probablemente no vamos a conseguir hacer. Con lo cual, realmente hay que tener cuidado cuando cada vez que uno nota un cambio que nosotros percibimos como mejoría o como avance, pues no está dicho que sea un cambio que la evolución se ha enterado y ha promocionado, ¿no? Dicho esto, ya sabemos que todo el mundo está ahí intentando hipotizar del por qué la música ha mejorado nuestras capacidades reproductivas y nuestra fitness evolutiva. Puede que no lo haya hecho, puede que haya sido sencillamente un producto secundario de un proceso cognitivo y cultural mucho más complejo y que efectivamente no haya tenido ningún efecto sobre la fitness, es decir, la capacidad de éxito reproductivo de nuestra especie. Cabe la posibilidad que sea un efecto secundario. Uh-huh. Lo he explicado bien, porque en definitiva ya es no solamente un tema puramente del aspecto reproductivo, sino incluso pues nos quita las malas pulgas. O sea, en lugar de ser las pulgas, digamos, como el animal que es, nos quita las malas pulgas, nos da otro tipo de expresión. Y como bien sabéis, pues el tema del lenguaje es un torrente muy importante que el cerebro ha desarrollado, pero hay todo otro torrente no verbal o no lenguaje, digamos, que realmente es muy rico, y la música ahí tiene mucho que ver. O sea, que realmente el que esto tenga su premio y su capacidad de goce, y esto cuando nosotros hemos estudiado, sabéis que pusimos músicos en el escáner y vimos cómo antes, después de interpretar, y vimos que efectivamente en algunas piezas lo que serían los núcleos del placer, núcleos accumbens, pues en la música, y en algunos tipos de música más que en otros. O sea que hay pruebas sociales, hay pruebas neurobiológicas, y desde luego hay pues, una evidencia desde las experiencias PIC. O sea, hay muchos datos que indican que la música tiene pues esta capacidad de por lo menos estimular aquellos centros de placer. Incluso hay aspectos también casi adictivos, pero que, en fin, esto no forma parte de lo que hablamos, pero quiere decir que es es un fenómeno que sí que llega con cierta facilidad a estos momentos de placer. Emiliano, ¿tú dirías Mira, yo añado como músico, añado que, bueno, sabemos perfectamente que la música descarga endorfinas y realmente es adictiva. Añado que creo que haya también una diferencia entre la música percibida y la música tocada. Quiero decir, creo que puedan involucrar dos tipos de adicciones diferentes: la adicción que te crea escuchar y la adicción que te crea ejecutar una pieza musical. Son dos cosas diferentes. Una cosa que de toda forma hay que considerar es la importancia psicológica y cultural de nuestro pasado individual. Quiero decir, la música, más allá de lo que tenemos ya programado en nuestro cerebro como respuestas orgánicas y sociales,
también tiene una asociación increíblemente fuerte con recuerdos. Y esto evidentemente es algo que bien conocemos todos y tiene una fuerza increíble. Sabemos perfectamente como perros de Pavlov, como una precisa secuencia musical de repente se asocia a una experiencia personal, con lo cual te puede desatar muchos tipos de emociones diferentes, ¿no? La asociación que tiene la música con los recuerdos creo que sea muy importante en esto. Sin duda, esto es un aspecto importante y tú que has estudiado Alzheimer, precisamente has dado algunas claves en cuanto a que esta capacidad, digamos, evocativa, pues el Alzheimer, por cierto, no siempre lo limita al principio, sino que permite por la red cerebral pues rescatar cosas y que realmente la música llega incluso a saltarse primeros pasos del Alzheimer. Hay otra cosa en cuanto al aspecto de interpretar, que es curiosa, que cuando se mira, y esto se ha examinado, la salud mental de los músicos, se ve que, bueno, que tienen pues algunas dificultades, como los escritores, pero en cambio cuando se les pregunta por la satisfacción en el trabajo es superior a otras profesiones. O sea que, aunque conocemos que como los escritores y los pintores tienen más prevalencia de depresión y de ansiedad, en cambio es curioso que siempre que se pregunta, pues la satisfacción laboral es mucho mayor. Y eso comparado pues con trabajadores del campo, con trabajadores sociales o con trabajadores oficinistas, y por lo tanto alguna cosa debe tener, como lo digo para añadir este aspecto placentero del que interpreta la música. Y esto es así, o sea que realmente hay datos que nos orientan hacia aquí. No es fácil la vida del músico, pero en el caso de que llegue, al parecer, es muy placentera. Vamos, tú que eres más músico, seguro que lo sabes mejor. Sí, de todas formas sí me llama la atención un poco ese carácter que has dicho un poco, que también yo creo que sería una cuestión, que es el carácter del músico, ¿no? Pero Sí. yo no sé si está ligado más al carácter del músico en sí, porque no sé si le pasa lo mismo a un músico de música clásica que a una estrella de rock, que yo creo que es un poco a este carácter al que estamos acostumbrados o no. Es decir, que existan más, que sean personas quizá que tengan que sea más fácil que se encuentren desestabilizadas en determinadas situaciones, o que quizá también es las propias situaciones que tienen que vivir también. No sé. ¿Qué pensáis de esto? Este estudio que te refieres era hecho con músicos de orquesta. Eran dos grandes orquestas y examinaron pues la satisfacción laboral de esto, la satisfacción, digamos, del trabajo y general. Claro, si preguntas a un músico de rock, esto ya es... pero en definitiva lo más probable es que se confirme que en general hay más ansiedad, más depresión. Hace poco Bruce Springsteen lo explicaba en su biografía, pero a la vez se lo pasan mejor. Y eso pues parece que es el tipo de trato que tiene pues el estar metido en este mundo proceloso de la música. Y bueno, pues para algunos esto parece que es satisfactorio. Yo ya lo procuro aprovechar por mi parte modesta la parte de satisfacción del músico. Ahora, no tengo las dificultades profesionales del músico y eso a lo mejor me libra un poquito. Pero sí, recomiendo que se interprete música porque es otra cosa, es otra experiencia, como bien decía Emiliano. Bueno, hay que añadir también que seguramente la vida del músico profesional no es relajante, pero consideramos una cosa, sabéis perfectamente, la música es una de las actividades cognitivas que más involucra casi todos los elementos cerebrales, ¿no? Sabéis que es como para el cerebro la música, sobre todo a nivel de ejecución, es una tormenta que desata de todo, ¿no? Bueno, evidentemente, si un músico, hablo de un músico profesional, es una persona que a lo largo de 10, 20, 30 años entrena su cerebro horas y horas y horas todos los días con este tipo de tormenta, ¿no? Bueno, no podemos pensar que después de 20 años, 30 años de entrenamiento diario, horas y horas y horas, su cerebro sentirá, pensará, funcionará de la misma forma de un cerebro que aquel entrenamiento no lo ha tenido. Hablamos de un gimnasio de 30 años donde sus estimulaciones sensoriales y su capacidad de asociación, relaciones acústicas, relaciones con el cuerpo, se entrenan en este gimnasio horas y horas y horas. Después de 20 años de trabajo, evidentemente su cerebro verá el mundo de una forma diferente de una persona que este entrenamiento no lo ha tenido. Esto está claro.
Sí, Claro. sí, y de esto hay datos y era así. Hay datos en directores de orquesta y tal. Y eso es, yo creo, una de las ventajas de la música. A veces un poco exagerada, porque a veces se exagera pues, de que las mamás con la tal música de Mozart, pero esto que dice Emiliano es así y hay buenos datos y por eso que es recomendable el que uno practique la música, sin duda. Claro, Hombre, es recomendable, pero tiene su consecuencia, pues lo que hemos dicho. Igual te abre mucho la cabeza la música, abre mucho los ojos, igual en algunos casos puede que te lo abra demasiado y hay cosas que mejor no ver. sí, como quien dice, la ignorancia es la felicidad a veces, ¿no? Pues precisamente. Pero es cierto esto de que quizá me parece muy interesante lo que comentas, Emiliano, de la cantidad de procesos involucrados y la cantidad, porque estamos hablando de... No solamente porque luego tú estás hablando, Antonio, de esto del el famoso efecto Mozart, ¿no? Que se está hablando, ¿no? Como esa idea de que simplemente por escuchar la música eso sirviese un poco para que el cerebro se reordenase de una manera determinada. Que también podría ser, pero que quizá a lo mejor es cierto que eso es exagerado, por eso, ya que os tengo a los dos, sí que os puedo preguntar. Pero sí que es cierto que se pueden limitar también hoy en día las áreas cerebrales en que están involucradas en este procesamiento de la música. Sí, yo tengo un dato, pero creo que tú sabrás un poco más, Emiliano. Yo añadiré, si te parece, empieza tú, que es el que sabes más de cerebro y estás con el cerebro todo el día. Yo tengo datos de algún estudio pequeño que he hecho. Pero adelante, si quieres empezar, yo apostillaré. Yo una cosa que sí que me gustaría, un tema que me gustaría introducir en este contexto es que muchas veces bueno, ya sabemos que los músicos se utilizan como cobaya en neurociencia porque funciona muy bien, justamente porque tienen todo el cerebro está involucrado en el proceso musical. Son cobayas perfectos de los neurocientíficos, se hacen estudio de músicos versus no músicos o se hacen estudio de una muestra antes o después de un entrenamiento musical, ¿no? Estos son los dos paradigmas clásicos, ¿no? Pero un tema que creo que es importante reconocer es que todos estos estudios solo se focalizan en el papel del cerebro, ¿sabes? En cambio, hoy en día sabemos, Rubén conoce bien estos temas, que se están proponiendo teorías de extensión cognitiva donde el cerebro, el cuerpo y el ambiente, donde por ambiente, por ejemplo, tenemos que incluir los instrumentos, tienen un papel, cada uno diferente, pero esencial y crucial dentro del proceso cognitivo, ¿no? Es decir, el proceso, lo que llamamos mente, siempre se ha visto como un producto del cerebro. Ahora se está empezando a pensar que esta mente en realidad no es un producto, sino un proceso. Y es un proceso que arranca solo cuando el cerebro, el cuerpo y el ambiente externo, sobre todo tecnología y en nuestro caso los instrumentos, enlazan de una forma particular. Bueno, evidentemente, si todo esto es verdad, os podéis imaginar cuánta investigación tenemos por empezar sobre los temas musicales. Porque un músico es una persona que sufre aquella tormenta cerebral mientras ejecuta su tema, pero que al mismo tiempo está constantemente involucrando su cuerpo para todo el proceso cognitivo y no lo puede hacer sino pasando a través de una herramienta, de una herramienta extraneural que es su propio instrumento, ¿no? Con lo cual esto evidentemente crea un panorama muchísimo más complejo de lo que puede ser un estudio sencillamente de resonancia magnética funcional, donde ves qué áreas de cerebro están consumiendo más oxígeno y cuáles áreas consumen menos, ¿no? Con lo cual, yo creo que esta parte realmente la tenemos bastante desconocida y si iremos a lo largo de este camino, creo yo que podemos descubrir cosas bastante curiosas y bastante interesantes. Tú hacías como ejemplificabas esto, ¿no? Como el bastón de los ciegos, ¿no? Decías algo así. Exactamente, es un caso muy conocido. Sabemos perfectamente que el cerebro interpreta un objeto de una forma si el objeto no se puede alcanzar, lo interpreta de otra forma si se puede alcanzar, pero no lo estoy tocando, y si lo estoy tocando. Si lo estoy tocando, el cerebro interpreta
este objeto como una extensión del cuerpo, que es lo mismo decir que interpreta tu propia mano como un objeto, ¿no? Y entonces ahí las dinámicas son mucho más complejas de sencillamente lo que se puede estudiar sencillamente marcando marcando las áreas cerebrales que se están involucrando en aquel preciso momento. Sí, yo a ese sentido quería añadir que cuando yo hace poco hice un curso de música, cerebro, y claro, la pregunta siempre es el tema del cerebro, y hay datos y hay muchos estudios, pero claro, siempre digo que es cerebro y mente. Y claro, la tecnología de conocer el cerebro, pues por lo menos tiene colores y lo puedes ver, y puedes ver los píxeles y puedes quedarte pues encantado con la pantalla. Pero en cambio, cuando se trata de ver lo que es la mente, que va desde lo cognitivo, que también es un poco más sencillo que lo afectivo, incluso lo conductual, o sea que el fenómeno, lo que es lo psicológico, lo que es la experiencia mental, es, digamos, a veces como si fuera la hermana menor, y no lo es. Tenemos, sin ninguna duda, mucha más información del aspecto mental y comportamental e incluso afectivo que no del aspecto puramente cerebral. Pero claro, esto siempre ocurre. Yo hoy he empezado el primer día de clase con mis alumnos hablando de la psiquiatría. Claro, están más acostumbrados a ver electrocardiogramas, radiografías, y el hecho de que falte este elemento objetivo a veces cuesta un poquito más. Pero siempre, repito, en el sentido de la música hay mucha más información psicológica de muchos aspectos. Por ejemplo, no es lo mismo, como bien señalaba Emiliano, el compositor, que es una área muy bonita de investigación, el intérprete, el director de orquesta y el público. Público a veces poco estudiado. El aplauso, por ejemplo. O sea, hay muchas dimensiones que tienen que ver con la música que van más allá de lo cerebral. Lo que pasa es que también hemos de poder contestar alguna cosa de lo cerebral. Y bueno, y tenemos datos de lugares donde parece que se iluminan más desde el punto de vista neurobiológico. Pero si alguna cosa llama la atención, precisamente es que no está tan localizado. Es esa, digamos, yo más que tormenta lo llamaría una orquesta en sí misma, porque hay muchos datos y los músicos mueven menos, los músicos profesionales mueven menos neuronas que los aficionados, que tenemos que hacer mucho más ejercicio cerebral para esto, ¿no? Un poco como el amor. O sea que, en definitiva, lo importante de la música es que sí, la imagen cerebral es muy, con el efecto Mozart se ha hecho y con muchas cosas, pero aún lo que se encuentra en la imagen cerebral es muy, muy inferior a lo que ya empezamos a saber de los aspectos mentales, y no solo los cognitivos, también los afectivos, que claro que por definición cuesta más de valorar, pero ya hemos aprendido a valorarlo también esto. Parece que es cierto que esto de que el mapa no es el territorio, ¿no? Y esto es la dificultad. Bueno, y es cierto que los músicos son unos sujetos experimentales muy interesantes para la investigación, ¿no? Y nos pueden ayudar mucho a saber cómo funciona nuestro cerebro, entiendo, ¿no? Sí, claro, esto es de hecho, hay varios estudios de estos en revistas neurológicas, en Brain, que señalaba cómo los niños que aprenden a tocar un instrumento tienen una organización neural distinta. Y eso yo creo que es interesante saber, y claro, más bien parece que tiene ventajas, pero claro, cuando uno hace más música hace menos otras cosas. Y si se comparara los que hacen más música con los que hacen más, digamos, otro tipo de ejercicio físico, estos son estudios que todavía están pendientes. Pero el cerebro es muy poderoso y muy agradecido. Manda mucho, porque en definitiva el cerebro probablemente es el que organiza todo y no hace ir por todas partes. Pero la capacidad del cerebro musical, como antes señalaba Emiliano, a mí me parece que es algo muy, muy interesante, y que, claro, otras cosas también lo hacen. Sabemos pues que el deporte también modifica las experiencias tempranas, pero yo creo que estos grandes descubrimientos que empecemos a saber que si uno es capaz de estar más cerca de la música y de vivirla como tal, y de que el cerebro al tiempo adecuado, porque esto es mejor de niños, claro, pues al parecer el cerebro pues se organiza de una forma que probablemente es más placentera, probablemente. O sea que seguro que el ser músico tiene un cerebro distinto. Al fin y al cabo es un cerebro muy entrenado
en un sentido muy marcado, como puede ser el sentido musical y todos los que involucra este sentido musical, al fin y al cabo es una anomalía. Una anomalía como puede ser un cerebro patológico, ¿no? El cerebro patológico te da información porque es una anomalía y se porta de forma diferente y se puede utilizar para entender los patrones, porque un cerebro patológico es un cerebro que rompe algunos patrones. El cerebro de un cerebro muy entrenado, como puede ser un cerebro de un músico, es una cosa parecida. Es un cerebro que ha roto algunos patrones de normalidad y se está metiendo en otros tipos de relaciones. Y este cambio te puede revelar algunos aspectos de la variabilidad que en otros casos no puedes notar. Esta normalidad, que me toca mañana la clase de normalidad, yo estoy toda una hora para explicar lo que es normal. O sea que mañana te citaré en clase. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y en este caso por Burgos, hablaré de la normalidad de lo que dices. Pero efectivamente la normalidad estadística es de lo que sale. Pero ¿y si la normalidad, digamos, desde el punto de vista evolutivo, es mejor con la música? O sea que hay más capacidades. Hombre, es una pregunta que siempre me hago y que yo, ya veis que os decía antes que trato de aprovecharla y cuando aprendo una pieza de música pues que no me atrevo a aprender de memoria, pues yo noto que la cabeza le doy un bate fuerte, pero que luego me parece que me lo agradece. Y bueno, pues así tenemos este buen rollo con la música y con el performance. Naturalmente solo, porque en público es otra cosa. Claro, sabemos que la normalidad es algo que es normal en el sentido que está dentro de la norma, ¿no? No es ni bueno ni malo, es sencillamente una tendencia general, ¿no? Entonces, ya sabemos perfectamente que alejarse de esta normalidad puede ser bueno en pequeñas dosis, porque si te alejas un poco de esta normalidad, pues la gente consigue interpretar esta diferencia de forma positiva, pero si te alejas demasiado, empiezas a ser una persona rara, ¿no? Y entonces, esta distancia, hay una distancia optimal de la normalidad, más allá de la cual empiezas a tener problema. Con lo cual, como todas las cosas normales y anormales, hay reglas sociales con las que hay que tener un pelín cuidado. Vosotros estáis hablando antes de estas técnicas de neuroimagen, que habéis estado en contacto con ellas, y yo tengo una pregunta que quería haceros, que a mí me parece, nuestro cerebro sabe y es consciente o es capaz de separar el ruido de la música, es decir, se mueven áreas diferentes o se iluminan áreas diferentes cuando es ruido que cuando es música, o simplemente es una medida netamente cultural. Esta es una pregunta con ruido, Emiliano. ¿Tienes el saque? Yo, evidentemente, volvemos a lo que hemos dicho antes. Hay límites biológicos y no podemos pasar de aquellos límites biológicos. Dentro de aquellos límites hay un contexto personal, individual, histórico, psicológico, ¿no? Con lo cual tenemos las dos componentes. El punto importante es saber que el cerebro constantemente, y esto no solo por la música, para cualquier cosa, el cerebro constantemente está en búsqueda de patrones. Si encuentra patrones, le gusta, disfruta, los aprecias, ¿no? Si no encuentra patrones, se molesta. Entonces, evidentemente, encontrar patrones o no encontrarlos, depende muchísimo de nuestras capacidades y nuestro entrenamiento. Antonio estaba hablando antes de la música china, ¿no? La música tiene tres componentes que son fundamentales, que son la armonía, la melodía y el ritmo. La armonía es cuando se tocan notas a la vez. La melodía es cuando se tocan en secuencia y el ritmo es la secuencia de silencios, digamos, que podemos observar dentro de un esquema musical. Bueno, las músicas, si vamos a ver la música de diferentes partes del mundo, estos tres componentes no tienen el mismo peso. Hay músicas como la nuestra occidental, por ejemplo, que da más importancia a la melodía, y hay otras músicas, como por ejemplo la música india y tal, que dan más importancia al ritmo. Entonces es normal que nosotros hemos acostumbrado, entrenado nuestros cerebros a reconocer más patrones melódicos que rítmicos. Nosotros los ritmos de nuestra música occidental, pues 4x4, 3x4 y poco más.
si vas a la música oriental, encuentras ritmos que nosotros no sabemos ni cómo se pronuncian, ni cómo se escriben, ni cómo se leen. Tan son complejos, ¿no? Y luego, claro, si escuchamos una pieza de música clásica hindú, pues nos parece toda igual. ¿Por qué? Porque estamos buscando nuestros patrones melódicos y no los encontramos. Y nos parece ruido. Sin embargo, un cerebro que está acostumbrado a reconocer aquellos patrones rítmicos encuentra los patrones, aprecia los patrones y no lo ve como ruido. Claro, claro. Sí, un poco lo que decía que el estudio que comentaba antes, Hechos en Niños, un estudio antiguo, que al principio, por lo menos niños de nuestra cultura, que aparentemente no han tenido contacto con música antes, reaccionan mejor y más llevando la atención hacia la música consonante, pero en los 10 primeros ensayos. En los 10 ensayos siguientes, el niño está dispuesto a fijar la misma atención a lo consonante que a lo no consonante. Y en ese sentido, claro, el concepto ruido es un poco complicado, pero en cuanto a la música, no, o sea, probablemente es más fácil, y esto Bach lo estudió bastante, la música consonante, pero la otra, también hay estudios recientes que señalan el gran poder estimulante que tiene la música disonante. Ahora, claro, nosotros cuando escuchamos música de esta disonante probablemente nos cuesta más, pero quizá pues la música ambiental muchas veces es bastante disonante. Ahora hay conciertos de música que está basada en ruidos ambientales humanos. Y es curioso cómo esto pues estamos constantemente con esta música que, como decías, Rubén, es más ruido que señal. Y en cambio, pues ya hay piezas, entre comillas, musicales hechas con este tipo de sonidos que se parecen más al ruido de la vida cotidiana. Incluso algunos lo imitan. Cuando empieza digamos, un americano en París, lo que se imita son música de claxons y de coches, ¿no? O sea que esto es curioso que ya está formando parte también de nuestro, lugar musical, si se puede llamar así. Hay que reconocer que muchas veces, a nivel histórico, cuando se proponen estas músicas tan diferentes, que se aproximan al ruido, se asocian a un tipo de cultura que precisamente está en búsqueda de romper patrones. Con lo cual ahí tienes un tema psicológico que es importante, generaciones que intentan precisamente buscar algo que no responda a los patrones que ya tienen asumido, con lo cual efectivamente ahí vete tú a saber dónde separar el componente cultural, el componente psicológico y luego el componente artístico, que es algo totalmente... es otro componente más, claro. Como los Beatles, incluso por nombre, ya fueron rompedores. O sea, claro, que el escarabajo es un elemento muy fogógeno, respetando que, como antes decías, evolutivamente es un tesoro, pero la fobia de los escarabajos es muy habitual. Y ahí, fíjese, ellos cambiaron, y eso ahora nos parece que es muy casi antiguo, pero mis padres lo consideraban muy raro, estos los Beatles. Claro. Y eso que no sabían que eran escarabajos, ¿eh? Eso que no sabían. Que imagínate cuando rompió el punk, cuando rompieron otros estilos musicales también, cómo necesitamos primero romper con la armonía establecida para luego encontrar también otra... Pero es necesario esa ruptura quizá de los patrones, ¿no? De lo que hablabas, porque el cerebro es verdad. Vamos, yo lo tengo que ver constantemente con mis pacientes. Está enamorado, como tú decías, de los patrones, de la seguridad de los patrones, que yo es lo que creo que de los patrones al fin y al cabo, que es una cierta sentimiento de control del mundo, ¿no? Había un estudio que yo creo que era muy interesante, que hiciste tú, que era sobre las nanas, Antonio, que ¿por qué cantamos nanas a los niños? Bueno, hay varios estudios de nanas y hace poco se publicó otro y sí que se ha comparado pues nanas con el típico leer un libro y según qué tipo de músicas. Y claro, que siempre se nota, sobre todo en niños, que realmente la eficacia en cuanto a frecuencia cardíaca, en cuanto a percepción de dolor,
pues al parecer es mejor que sea cantado que no que sea leído. Y eso pues se ha estudiado varias veces, lo cual, claro, nos lleva al valor de la musicoterapia. Y vamos, en la revista Psychology of Music salen siempre algunos estudios, cada año algunos de estos. Pero esto nos lleva al valor de la musicoterapia, que claro, pues, nuestro país tiene menos implantación, ya va teniendo poco a poco, pero en fin, creo que es de las áreas que valdría la pena considerar no solamente como elemento digamos, de lúdico, sino terapéutico. Y, por ejemplo, las resonancias magnéticas, lugar muy complicado porque has de estar mucho rato con ruidos realmente extraños, en una situación pues, de aislamiento y amenazante, pues cuando se pone música, estas situaciones, digamos, se suavizan mucho más. O sea que el aspecto musicoterapéutico tiene muchas aplicaciones y yo creo que esas áreas que valdría la pena ponerlas en primera división, porque aparentemente están en segunda, por lo que serían sistemas sanitarios. Es un tema también, yo creo que importante, en el que entramos, es decir, ¿puede actuar la música, ¿no?, de forma terapéutica? Sí, claro. Esto es los datos y los que trabajan al respecto, pues cada día tienen datos en oncología, por ejemplo, pero en fin, hay muchísimos datos. Lo que pasa es que, claro, esto no es fácil de implementar. Yo he dirigido servicios públicos durante muchos años y, claro, la cara que ponían los gerentes cuando les planteaba la musicoterapia, pues era una cara más cerca del ruido que de la señal. Y eso es el problema. Pero que sin duda es algo que deberíamos poder potenciar, porque además la música no viene de fuera, viene de dentro. Ese es el gran valor de la música. Bueno, sin considerar que la música, no olvidemos que puede herir, puede doler. Y si puede herir, evidentemente puede también sanar, ¿no? Sabemos perfectamente, sobre todo a los que nos gusta el tango, sabemos que algunos tangos duelen y duelen muchísimo, con lo cual si hay música que puede doler, hay música que puede aliviar. Sobre el tema de las nanas, me pregunto yo, y pues te lo pregunto a ti, Antonio, ¿tiene que ver algo? La música tiene, involucra ahora me he quedado muchísimo. sin conexión yo. Pero, ¿Me oyes ahora? ¿sí? A ver, Antonio. ahora nos escucho. Ahora. Sí, escucho, vale. Sí. Una pregunta sobre el tema de las nanas. La música involucra muchísimo los procesos de atención. ¿Es posible que el efecto, digamos, de alivio... No os oigo ahora. A ver. No, Bueno, ya no me ahora, oyes. Ahora Lito, no os oigo. ¿no oyes? ¿Ahora? Ahora sí, ahora escucho Vale. otra vez. Que va y viene ahora. Bien. Decías de la nana, Emiliano, que me preguntabas. La música involucra muchísimo los procesos de atención. ¿Es posible que el efecto asociado a este alivio, a esta relajación, se asocie al hecho que involucrando muchísimo los procesos de atención, al mismo tiempo desvía de todos otros tipos de estímulos que en cambio pueden preocupar o pueden pesar encima del... Lo oigo entrecortado, pero sí, ahora veo que es que va y viene la señal, ¿eh? Estoy aquí haciendo maravillas con el aparato, pero ¿a mí me oís bien? Sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, pues mira, yo creo que interpreto bien. Mira, efectivamente, cuando hablamos de los síntomas en el ser humano, sobre todo síntomas conductuales, hay muchos que son automáticos y que algunos se refieren a la atención. Por ejemplo, en los pacientes con ansiedad, que Rubén y yo conocemos este campo bien, pues la capacidad de percibir el cuerpo es muy superior a la que tienen otras personas. La capacidad de percibir el entorno, ahora acabo de hacer un estudio sobre la Tramontana en Gerona, y la capacidad de notar estos aspectos ecológicos es muy superior. Y claro, muchos de estos son planteamientos que son automáticos y generalmente la atención se dirige a aquello que puede ser amenazante. Por tanto, personas que ya su percepción ya en sí misma es un automatismo atentivo, como tú señalas. Y claro, si consigues que esta percepción canalizarla hacia un lugar más fisiológico y más saludable, pues ya es una ayuda, porque
por ejemplo, en el caso de la ansiedad, la percepción se dirige sobre todo a aquellas cosas que pueden ser amenazantes. Y por lo tanto, si esa percepción más rica, más capaz, más ágil, la puedes canalizar hacia un lugar cuya, o sea, siguiendo tu discurso, una atención que se vaya un poco más allá del cerebro y que no se queden elementos tan primitivos, pues esto es muy importante. Y como es fácil de entender, en un hospital la percepción de amenaza es mucho mayor. Estamos fuera de casa, y los niños ya no te digo nada. Estamos en un lugar que vienen señores vestidos de blanco o de verde que te hablan raro, tú estás estirado, tú estás de pie. O sea que la amenaza en general es muy superior. Y por lo tanto, en ese contexto, el que puedas canalizar la atención hacia otras cosas. Y antes, como decía, muchas veces en Alzheimer, por ejemplo, la música ya está dentro, esta capacidad evocativa a la que antes muy bien señalabas. Pues claro, si la música puede ayudarnos a que la atención se dirija a lugares más saludables, pues esto es una de las grandes ventajas que puede tener. Contesto un poquito a lo que preguntabas ahora, Meridiano. Sí, es muy interesante. Mirad, yo por lo que como os comentaba, yo trabajo con personas que bueno, que tienen fobias muy muy incapacitantes. Es decir, yo a veces cuando entro con una persona, a veces la tengo que empezar a ver online, porque a lo mejor primero está fuera de Madrid, o si está dentro de Madrid, es una persona que apenas puede salir de su casa. Es decir, la primera cuestión es que venga hasta la consulta, que eso ya sí. Eso tiene demoles, ¿no? Y bueno, una de las cuestiones muy, muy importantes que yo uso con las personas en este caso es la música. Es decir, las personas cuando tienen que realizar exposiciones, es decir, tienen que enfrentarse al estímulo aversivo, imaginaros en el caso de la agorafobia, son personas que tienen muchísimo miedo a que un ataque de pánico se produzca. Entonces, son personas que tuvieron un primer contacto con el pánico en un momento dado, pues pudo ser o el metro o pudo ser alguna situación cotidiana de su vida. Entonces, su vida a partir de entonces es pagar un rédito para no volver a tener ese ataque de pánico. Así que, bueno, pues hacen de todo. Son capaces, pues si no salen de casa, son capaces, incluso en casa no se quedan solos nunca, o incluso... Y esto, por ejemplo, es curioso cómo la música ha empezado a ayudar a muchos de estos pacientes porque efectivamente les permite concentrar su atención hacia otro lugar que no es su cuerpo. Entonces, muchas veces pueden salir con música, pueden salir y la perspectiva o la idea que tienen en ese momento o la preocupación o la idea obsesiva que están teniendo sobre sus propios síntomas de pronto cambia absolutamente. Entonces, esto lo he tenido que ver durante mucho tiempo. Luego, otro fenómeno curioso se daba esto en la película, la del discurso del rey. Yo también tengo que trabajar, por ejemplo, con personas que tienen dificultades sociales porque digamos que cuando están hablando ellos tienen un gran censor o un crítico interno que les impide el hecho de poder tener a veces una conversación normal porque, bueno... Y hablamos de casos en el discurso del rey, no sé si conocer la historia esta del rey del Jorge VI, ¿no? Sí. Y cómo el logopeda utiliza la música en determinados para que y con la música y de hecho se utilizaba muchas veces con la música él sí podía hablar sin tartamudear cuando cantaba las cosas. En cambio, cuando tenía que hablar y tenía que escucharse a sí mismo, no sé si os acordáis de esta escena que era maravillosa, que le hace escucharse a sí mismo, pero pone ese disco, ¿no? Y le pone un disco de tal manera que no puede escucharse a sí mismo. Y es la primera vez que deja de prestar atención a sus síntomas y empieza a hablar bien, ¿no? Se lo descubre tiempo más tarde. Pero fijaros qué cuestiones tan interesantes proporciona la música desde ese aspecto, esa capacidad de llevarnos también fuera de nuestros síntomas, fuera de nuestras... Y igual también lo interesante que sirve, igual que el tango, por ejemplo, a mí me parece me parece una música muy muy interesante porque te permite conectar, por ejemplo, con determinadas emociones, como puede ser la tristeza, y conectar de esa manera con determinadas emociones te hace procesarlas, te hace digerirlas. No es raro que cuando una persona esté deprimida escuche música triste, ¿no? Porque de alguna manera la música le ayuda
a poder digerir eso que está pasando. No Bueno, sé si... Sí. Precisamente el tango es una tristeza digna, es una tristeza digna, dignidad. como me gusta eso, sí. Y evidentemente le da un color diferente. Cierto. Bueno, os voy a hacer la última pregunta porque nos hemos extendido, pero como da igual, como este programa lo hago yo, pues nos podemos extender lo que queramos. O sea que no tenemos ningún tipo de limitación. ¿No? Y el que quiera escuchar, pues, no, pues que esté ahí. Entonces, bueno, yo me preguntaba acerca de todos estos músicos como Stevie Wonder, como José Feliciano, como Ray Charles, como Joaquín Rodrigo, el creador del Concierto de Aranjuez, ciegos. Tete Montoliu, por ejemplo, otro grande. Y yo me preguntaba, ¿ha podido la ceguera hacerles mejores músicos? ¿Es posible esto? Bueno, yo os escucho. Emiliano. Bueno, a nivel evolutivo hay un hecho. A nivel evolutivo tenemos un hecho que está bien claro. Somos primates. Y los primates, a nivel evolutivo, hemos invertido todo en nuestras manos y nuestros ojos. Todos los otros mamíferos tienen un mundo que está hecho de ruidos y de olores, ¿no? Piensan, sienten, razonan con ruidos y con olores. Nosotros, en cambio, hemos decidido cambiar nuestra vida, pasar de la noche al día, y nuestro mundo está hecho de formas y de colores, ¿no? Pensamos con nuestros ojos y pensamos con nuestras manos. El ojo y la mano son los dos puertos con los que nos relacionamos con el mundo, ¿no? Esto, evidentemente, al momento de llegar al tema musical, bueno, el tema de la mano viene muy bien, pero el tema del ojo puede hasta estorbar, ¿no? Porque evidentemente no son los ojos los instrumentos príncipes de las capacidades acústicas, ¿no? Entonces, ¿no acaso sabemos perfectamente que en muchos momentos de entrega los músicos cierran los ojos? Algunos de ellos ponen gafas negras, ¿no? Es como si los ojos pudieran confundirnos y alejarnos de una cercanía con este mundo acústico. Y efectivamente, probablemente es lo que pasa. Si vamos a los ciegos, pues sabemos perfectamente que en todas las culturas europeas, asiáticas, americanas, siempre los ciegos han sido músicos. Y al principio uno puede pensar que ha sido una elección debida a una carencia, ¿no? Pues no pudiendo ver, pues ¿qué va a hacer? Va a escuchar, ¿no? En cambio, hoy en día sabemos que no es así. Sabemos que es una elección debida al hecho que si no inviertes en un sentido, inviertes en otro. Y está claro que una persona que no ha podido invertir en su mundo visual ha tenido que invertir en sus otras capacidades. Bueno, esto es una reflexión muy interesante, esto de los sentidos. Y, en efecto, el tema del olfato, que ahora estamos investigando con mucha atención. Por cierto, ya te adelanto, Rubén, que en el mundo de la ansiedad la capacidad olfactoria es muy superior y, sobre todo, tiene una mayor función adaptativa. Es decir, no solamente es que perciben más por umbral, sino que lo que hacen con el olor, lo que viven con el olor, lo que modifica su conducta es muy superior. Y esto lo hemos encontrado tanto ligado a la ansiedad como ligado a la laxitud articular, es decir, a la mayor percepción corporal. Lo digo porque son áreas que he investigado un poquito y me ha dado tiempo de reflexionar respecto a este otro sentido fascinante, que es el olfato, que, por cierto, aún en el ser humano no pasa por el tálamo y, por cierto, o sea, el olfato no está cruzado como otros sentidos están cruzados, la sensibilidad, el olfato derecho va al cerebro derecho. Bien, o sea que tiene unas características aún preservadas. Y luego no olvidemos que en el olfato, o sea, el mundo emocional del ser humano, como antes bien señalabas en los primates, la base, o sea, los fundamentos arquitectónicos de las emociones están fundadas en el riñoencéfalo.
Por lo tanto, en lo que comentabas, que es el olfato para nuestros ancestros animales. Bien, entonces, aparte de este aspecto y el tema de la propiocepción, o sea, los músicos, y estos días estoy tratando con varios músicos, la verdad, guitarristas profesionales, pues sí que señalan que están haciendo un cierto, digamos, ejercicio de no mirar lo que tocan, porque mirar distrae mucho. Porque, como bien señalabas, la vista ocupa mucho espacio. En cambio, cuando uno consigue tocar sin mirar, cuando puede llegar a expresiones muy superiores. Por tanto, esto que hace poco ha sido la tesis de un guitarrista profesional, que yo tuve que ayudarle, y se refería mucho a esto que llamamos propiocepción, que es la percepción del cuerpo, especialmente el movimiento. Entonces trabajamos mucho este aspecto de cómo la propiocepción. Él me decía, mira, Antonio, si cuando tocas la guitarra, ¿verdad que no miras la mano derecha, que está haciendo muchos movimientos muy complicados de cuerdas? Y en cambio, si miras la izquierda, pues probablemente tampoco haría falta mirar la izquierda, porque a la derecha no la mires. Imagínate, tuvieras que pensarlo. Y eso me hizo reflexionar que, en efecto, pues la vista a veces nos invade más de lo que debería. Pues bien, en el caso de las personas que tienen dificultades o han tenido limitaciones, sobre todo si son infantiles, pues claro, el cerebro tiene otras oportunidades. Hace poco en un congreso de psiquiatría se nos presentó un señor que era un caballero que había nacido de 6 meses. O sea que casi, vamos, en otro momento no habría sobrevivido. El señor era ciego y tenía una serie de limitaciones importantes. Bueno, este tenía un oído musical que lo notable es que este señor sobrevivió y pues hacía subir a alguien del público que tocara cualquier melodía y él inmediatamente la interpretaba en el piano. O sea, tenía el pitch perfecto y tenía una capacidad musical de las, vamos, insólitas que ha habido. Y este caballero, pues claro, es hoy día, pues de ser uno que habría muerto en nuestra cultura, ahora resulta que es un músico excepcional. O sea que probablemente esta plasticidad llevada a tiempo y educada, pues hace que el cerebro una vez más nos demuestra esta enorme capacidad. Y la verdad, este señor nos dejó a todos muy impresionados. En fin, los que somos fans de José Feliciano y de Rodrigo, pues claro, esto es espectacular, o sea, es una cosa. Y además que lo curioso, y en cierto modo también tiene gracia, que sea imposible tocar como Feliciano. Pues es así. Y pues me gusta que su cerebro haya conseguido esto. Aunque yo no lo consiga, me parece muy bien y esto me gusta en cuanto a ser humano, sin duda. Y Montoliu, Feliciano, pues fue mi ídolo durante mucho tiempo y aún lo es. Y realmente pues es extraordinario lo que hace, ¿no? Y recordemos que él era un fan de Andrés Segovia, por cierto. Él empezó a tocar la guitarra escuchando a Andrés Segovia. Pero, por tanto, este es un homenaje a la plasticidad cerebral, que esto nos dice que el cerebro humano tiene todavía más cosas buenas que malas. Pues sí. Bueno, pues muy bien. Yo creo que de momento vamos a dejar el programa hasta aquí, aunque yo, como siempre os digo, pues oye, yo creo que tenemos que vernos más veces y tenemos que porque yo me lo paso muy bien en esos programas. Bueno, y antes o después habrá que organizar una jam session. Pues eso también. Ahora se puede hacer casi hasta por internet, ¿eh? Cada uno va a tocar. No sería la primera vez. Oye, ¿el Oblivion lo tocas en guitarra o lo tocas con otros instrumentos? ¿Cuándo lo tocas? ¿O lo bailas? Aparte bailarlo, y ahí veramente duele mucho, pero a mí Oblivion me gusta muchísimo tocarlo con la quena, con la flauta suelta. Claro, son notas más largas. ¿Sabes? Se dice que, sabéis que el instrumento príncipe del tango es el bandoneón. Sí. ¿No? Y se dice que la quena es el instrumento, en cambio, del folclore sudamericano e incluso del folclore argentino, aunque evidentemente hace parte del folclore de toda Sudamérica. Bueno, se suele decir que el bandoneón se queja. El sonido del bandoneón es una queja. El sonido de la quena es un llanto. Y a mí confieso que tocar Oblivion me gusta particularmente tocarlo con el llanto de la quena. Qué bonito.
Qué bonito. Bueno, o sea que no lo toco con la guitarra, vaya, si me esperaré a escucharte. No, precisamente, pues prepáralo con la guitarra y ya tenemos un tema para abrir el próximo Qué encuentro. bien. Sí, señor. Pues sería para mí un placer y, hombre, yo he aprendido mucho porque, en fin, yo soy un aficionado, pero, en fin, me gusta mucho escucharos, escucharte y, en fin, me has dado ideas para seguir trabajando al respecto y mirar a los primates como a mí mismo cada día en el espejo. Sí, yo os invito a echar un vistazo al blog Kenántropo, que mezcla un poquito de música, a veces antropología y tal. Si quieres, luego puedes decir la dirección. Es un blog WordPress, con lo cual es kenantropo.wordpress.com. Vale. Muy bien. Si lo buscáis en Google lo encontráis fácil. Y luego mencionar que yo tengo una sección en investigación y ciencia online. Es una sección que se llama Antropológicamente. También en este caso se encuentra fácil en internet. Y dentro de esta sección, el año pasado publiqué un artículo que se llamaba Música, Ciencia y otros cuartos de maravilla. Y os invito a echar un vistazo a este artículo porque yo creo que ciencia y música, en particular, mejor digamos, científicos y músicos, tienen muchas cosas en común, ventajas y desventajas. Y os invito a echar un ojo a estos Pues sí, comentarios. una referencia para todos los que nos escuchan. Pues muy bien, Antonio Emiliano, yo lo que os digo, espero veros en otra ocasión y hasta ahora para mí ha sido un placer, me lo he pasado muy bien, he aprendido muchísimo me habéis parecido, bueno, yo a Antonio ya lo conocía, pero bueno, con Emiliano me lo he pasado muy bien contigo también. Con toda esta historia y con toda esa mezcla entre música y ciencia. Así que nada, esperamos veros en otro programa. Muy bien. Hasta luego, Rubén. Hasta luego, Pues muchas Antonio. gracias. Saludos muchas a todos. Muchas gracias a vosotros. Chao, buenas noches. Buenas noches.